Hay historias que se cuentan para entretener, otras para adoctrinar, pero existen aquellas que no se cuentan, no porque no sean importantes, sino porque nadie quiere que las conozcas. Y si las figuras más poderosas del mundo, jefes de Estado, banqueros, magnates de los medios, arquitectos de la tecnología y la cultura, compartieran un origen común, no un origen basado en acuerdos políticos o linaje genético, sino algo mucho más antiguo, algo bíblico. Hace miles de años, dos hermanos lucharon en el vientre de su madre, Esaú y Jacob. La disputa no era solo por una bendición, era por un derecho espiritual que moldearía el futuro de la humanidad. El libro de Romanos es directo. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Una sentencia extraña para un Dios de amor. Pero ¿y si ese aborrecimiento no hubiera sido el final? ¿Y si Esaú, en lugar de desaparecer, se hubiera escondido? Según algunas líneas de interpretación, los descendientes de Esaú, conocidos como edomitas, nunca desaparecieron. Se camuflaron, aprendieron a sobrevivir, asumieron rostros religiosos, nombres respetables, se vistieron como los justos, mientras mantenían, bajo la superficie, un proyecto de venganza espiritual. Esta línea, según antiguas profecías, se infiltraría en Israel, convertiría estructuras religiosas y tomaría posiciones de mando. Siglos después, transformaría doctrinas sagradas en cultos esotéricos, invertiría la moral y fundaría órdenes secretas. De estas órdenes surgirían los Illuminati, y con ellos el modelo de poder silencioso que aún define quién decide el destino del planeta. Esta teoría, ignorada por historiadores, ridiculizada por académicos y evitada por teólogos, aún sobrevive en las sombras. Une la Biblia al colapso financiero, la espiritualidad al dominio tecnológico, el nombre de Esaú a la élite global que manipula gobiernos, crisis y cultura. Nada de esto será mostrado en los periódicos, ninguna universidad enseñará. Pero las pistas están esparcidas, en las escrituras, en los símbolos antiguos, en los relatos olvidados. Este video sigue este hilo, no para confirmar una creencia, sino para exponer el esqueleto invisible que mueve los engranajes del mundo moderno. Si crees que conoces la historia, tal vez solo conozcas la versión que ellos permitieron contar. El libro de Génesis no es solo un relato de la creación del mundo. Es para muchos el mapa genético de la lucha entre la luz y la sombra, entre los elegidos y los rechazados, entre lo que se revela y lo que permanece oculto. Dentro de esta cartografía espiritual, el nacimiento de Esaú y Jacob marca uno de los momentos más decisivos y más enigmáticos de la narrativa bíblica. Allí, en el vientre de Rebeca, se forman dos reinos, dos caminos, dos espíritus que jamás se reconciliarían completamente. La Biblia afirma que incluso antes de que nacieran o cometieran cualquier acción, Dios declaró: «Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú». Romanos 9:13. La afirmación, citada por Pablo y resonada por Malaquías, siempre ha intrigado a estudiosos y fieles. ¿Cómo podría un Dios justo odiar a un bebé aún no nacido? La palabra utilizada en el texto original, miseo, es clara. No se trata de una preferencia, sino de un rechazo activo. Esta sentencia, para algunos teólogos alternativos, no es solo espiritual. Es una marca ancestral que selló el destino de toda una linaje. Jacob, el más joven, se convierte en el heredero de la promesa. Con astucia y la ayuda de su madre, toma de Esaú el derecho de primogenitura, un acto que, aunque involucra engaño, se retrata como el cumplimiento del plan divino. Esaú, por su parte, entrega su derecho por un plato de lentejas, rojas. El texto destaca el color, y no por casualidad. A partir de ese momento, Esaú pasa a ser llamado Edom, palabra hebrea que significa precisamente rojo. Ese color, símbolo de sangre, tierra y juicio, se convierte en el emblema de su descendencia. Los edomitas, hijos de Esaú, crecen como nación al sur de la tierra de Israel. Y aunque los hermanos se han reconciliado personalmente, los textos sagrados señalan una enemistad persistente entre los pueblos que de ellos descendieron.
Edom niega el paso a Moisés en su camino hacia la tierra prometida, lucha contra reyes de Israel y, en diversas profecías, aparece como objeto de la ira de Dios. El profeta Abdías, en un libro entero dedicado a la caída de Edom, es categórico. Por causa de la violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás exterminado para siempre. Abdías 1:10. Isaías y Ezequiel repiten la sentencia. Edom representa no solo a un pueblo, sino una estructura espiritual de oposición, asociada con la soberbia, el engaño y la traición. ¿Pero qué habría llevado a Dios a rechazar a Esaú? La respuesta, según interpretaciones conspirativas, no radica solo en su actitud hacia la bendición, sino en sus alianzas espirituales. Esaú se casó con mujeres hititas, un pueblo descrito como idólatra, involucrado en prácticas luciferinas y rituales de sangre. Sus dioses, según registros arqueológicos, exigían sacrificios humanos y cultos ligados al caos. El propio nombre de una deidad hitita, Ku, significaba desorden. Al unirse a este pueblo, Esaú habría contaminado su linaje con una cosmovisión incompatible con los valores hebreos. Para algunos autores, allí nace la semilla de un proyecto contrario al de Israel, una religión de la inversión. A lo largo del Antiguo Testamento, los edomitas son gradualmente vencidos por reyes israelitas, como Saúl y David, pero su identidad persiste, especialmente después de ser forzados a convertirse al judaísmo por Juan Hircano en el siglo II a.C. A partir de ahí se les conoce como idumeos, y según el historiador judío Flavio Josefo, comienzan a ocupar posiciones de poder dentro de la estructura política y religiosa de Judea. El más emblemático de ellos, Herodes, el Grande, el rey que ordenó la masacre de los inocentes al enterarse del nacimiento de Jesús. Herodes era un edomita convertido. Gobernaba Israel, pero no era israelita. Mandaba en el templo, pero no llevaba la bendición de Jacob. Su figura a los ojos de teólogos conspirativos representa la realización plena de lo que Esaú simboliza: el dominio del impostor, el enemigo que se sienta en el trono, el extraño que habla como el justo, pero cuyos actos traicionan sus raíces. Este es el inicio de la línea silenciosa, la historia de un pueblo que, rechazado, optó por infiltrarse, que, excluido, prefirió disfrazarse. La trayectoria de Edom no terminó con la caída de su ciudad o con la conversión forzada de sus hijos. Solo cambió de nombre. A lo largo de los siglos, la narrativa en torno a Edom se ha revestido progresivamente de ambigüedad. Si bien los textos bíblicos describen una línea maldita y destinada a la destrucción, la realidad histórica muestra a un pueblo resistente, estratega y capaz de adaptarse ante las amenazas más severas. La imagen del cazador, atribuida a Esaú desde su juventud, se convierte aquí en un símbolo más profundo. El edomita no solo sobrevive, observa, espera y, cuando es necesario, se disfraza. Edom, como nación, se consolidó al sur del reino de Judá, con la mítica ciudad de Petra como capital. Esculpida en las rocas, Petra no solo era un prodigio arquitectónico, sino una fortaleza geopolítica. Su ubicación estratégica permitía el control de rutas comerciales entre Arabia, Egipto y el Levante. Antes de continuar, tenemos un regalo exclusivo para ti que nos has acompañado hasta aquí. ¿Sabías que existen grimorios prohibidos que contienen fórmulas mágicas y rituales de invocación que la Iglesia y los gobiernos intentaron erradicar? ¿Que hay rituales tan oscuros que han marcado a quienes los han practicado y que siguen siendo temidos hasta hoy? Y que, en la propia Biblia, hay textos eliminados, profecías suprimidas y mensajes encriptados que desafían todo lo que creíamos saber? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que realmente están tratando de esconder? Pero, ¿y si te dijéramos que puedes acceder a este conocimiento prohibido? Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, reunimos un material único, elaborado por docenas de especialistas de todo el mundo, que expone todo lo que nos han ocultado. Este material ha cambiado la visión de la realidad de muchas personas,
pero pocos tienen acceso a él. Si quieres conocer lo que la historia ha intentado borrar, pausa el video ahora. Apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y accede a este conocimiento prohibido. O si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Los edomitas se enriquecieron con el comercio de especias, incienso y metales. Aunque nunca alcanzaron el poder expansivo de imperios como el asirio o el babilónico, construyeron una red de influencia que los hacía indispensables y peligrosos. Es en este contexto que surgen los primeros conflictos directos con Israel. La negativa a permitir el paso de Moisés y del pueblo hebreo durante el Éxodo fue solo el primero de muchos roces. En los siglos siguientes, reyes como Saúl, David y Salomón enfrentaron a Edom en batallas sangrientas. Aún así, la nación se reconstruía, e incluso cuando era derrotada militarmente, preservaba el rasgo que la haría casi invencible: la capacidad de transitar entre culturas sin perder su esencia. La caída definitiva de Edom, como entidad política, comenzó alrededor del siglo VI a.C., con la invasión babilónica que destruyó Jerusalén. Junto a los babilonios, los edomitas colaboraron con la deportación de los judíos, saqueando el templo y ocupando regiones fronterizas. Esta traición, registrada en los profetas Abdías y Ezequiel, consolidó la figura de Edom como el traidor espiritual de Israel. Ya no era solo un pueblo enemigo, era el enemigo disfrazado de hermano. Con el tiempo, los edomitas fueron empujados hacia regiones aún más al sur y pasaron a ser conocidos como idumeos. Sin embargo, la marginación no representó la extinción. Por el contrario, esta transición histórica sirvió de escenario para una maniobra de supervivencia definitiva: la conversión religiosa forzada. Alrededor del 130 a.C., Juan Hircano, líder asmoneo de los judíos, impuso el judaísmo a los idumeos. Fue el inicio de una fusión controvertida. La religión que, en teoría, purificaría y absorbería al enemigo, se convirtió en el medio ideal para que éste se infiltrara en las estructuras de poder. Con nombres hebreos, prácticas religiosas adaptadas y aparente sumisión a la Torá, los edomitas convertidos ganaron espacio en el gobierno, en el templo y en el Sanedrín. Pero según interpretaciones conspirativas, esta adopción de la fe judía no fue sincera, fue estratégica. Un camaleón espiritual formándose en el corazón de Israel. La figura de Herodes, el Grande, ilustra a la perfección esta duplicidad. Nacido idumeo, educado bajo cultura griega, nombrado rey de Judea por los romanos, reinó como un judío legítimo, pero con mano de hierro e intenciones oscuras. Fue él quien reconstruyó el templo de Jerusalén con una grandeza incomparable, y también quien intentó asesinar al Mesías al ordenar el infanticidio en Belén. Herodes no era un mero tirano, era, para muchos, la corporificación del edomita entronizado. A partir de este punto, la presencia edomita en Israel se vuelve más difícil de rastrear. Como un río subterráneo, comienza a fluir entre los sacerdotes, los escribas, los consejeros. La teoría más controvertida afirma que muchos de los fariseos y saduceos que se opusieron a Jesús descendían de estas familias idumeas, ocupando posiciones de santidad con intenciones corrompidas. Esto explicaría bajo este enfoque la tensión espiritual descrita en los evangelios entre el Cristo y el liderazgo religioso de la época. La marginalización histórica de los edomitas, por lo tanto, no representó una derrota. Fue solo el inicio de su metamorfosis definitiva. Expulsados de las tierras, de los registros y de la memoria oficial, se volvieron invisibles, y así aún más peligrosos. Si antes amenazaban con espadas, ahora pasaban a influir con dogmas, estructuras administrativas y alianzas ocultas. La caída de su reino los liberó de la exposición. El nombre fue olvidado. Pero el proyecto, dicen, continuó. Con la dispersión de los edomitas y su supuesta infiltración en las estructuras religiosas y políticas de Israel, la línea rechazada por Dios, según interpretaciones conspirativas, no solo sobrevivió,
evolucionó. Adaptándose a las exigencias de los tiempos, abandonó gradualmente los combates físicos y adoptó nuevas formas de guerra. La batalla dejó de librarse con espadas y escudos y pasó a disputarse en el campo más sensible del alma humana, la espiritualidad. Fue en este terreno fértil donde nacieron dos de los movimientos más oscuros y controvertidos de la historia religiosa, el sabateísmo y el franquismo. En el siglo XVII surge en la región otomana un hombre llamado Sabbatai Zevi, judío sefardí, cabalista y profundamente carismático. Se proclamó el Mesías esperado de Israel. Su ascenso fue meteórico. De Jerusalén a Salónica, miles de judíos abandonaron bienes, familias y convicciones en nombre de una promesa mesiánica renovada. Pero había algo profundamente anómalo en la doctrina de Zevi. En lugar de restaurar los mandamientos de la Torá, como se esperaba de cualquier Mesías legítimo, él los abolía. Predicaba que la llegada de la redención estaba directamente ligada a la transgresión. El mal debía ser practicado deliberadamente para que la luz emergiera del caos. La idea de que el pecado no solo era permitido, sino necesario, invirtió completamente los fundamentos de la moral judía. Zevi declaraba que los tiempos habían cambiado. Dios, hasta entonces entendido como fuente de la ley, habría abdicado de esa función. En su lugar, una nueva lógica espiritual se instauraba. Una lógica en la que Lucifer ya no era el adversario, sino el portador de un conocimiento liberador. Sus seguidores comenzaron a realizar rituales secretos que mezclaban prácticas místicas con actos deliberadamente inmorales, convencidos de que violar la ley era el nuevo mandamiento. Esta doctrina no desapareció con la muerte de Zevi. 100 años después, Jacob Frank, un polaco también de origen judío, se declaró su sucesor. Frank afirmaba ser la reencarnación mesiánica de Zevi y fundó una secta aún más radical. Sus enseñanzas mezclaban herejías cabalísticas con elementos cristianos, islámicos y gnósticos. En público, sus seguidores fingían seguir la ley. En privado, practicaban inversiones rituales completas, incesto, blasfemias, profanaciones deliberadas de la Torá y representaciones simbólicas de la caída de los patriarcas bíblicos. Todo estaba permitido. Más que eso, todo era necesario. Para los teóricos que estudian la conexión entre estas sectas y la élite global contemporánea, el sabateísmo y el franquismo no fueron simples herejías marginales. Representaron la institucionalización de la antítesis espiritual de Israel, el corazón doctrinal de un proyecto secular de corrupción de la fe y control oculto de la sociedad. El pecado como virtud, la mentira como verdad, la destrucción como camino hacia la redención. Tales valores se transformaron en fundamentos operacionales de un nuevo tipo de liderazgo invisible. Es en este escenario que se comienza a construir el vínculo con el surgimiento de los Illuminati. Adam Weishaupt, fundador de la orden en 1776, era profesor de Derecho Canónico y adepto de las corrientes iluministas, pero hay quienes sostienen que su verdadera inspiración provino de las enseñanzas de Zevi y Frank. La orden de los Illuminati, a diferencia de lo que muchos imaginan, no nació solo con ideales iluministas de razón y libertad. Se habría estructurado con una base místico-herética, impregnada de los mismos principios de inversión y control de la espiritualidad. Teorías más audaces afirman que el alma de Sabbatai Zevi habría transmigrado, concepto común en doctrinas cabalísticas, a una de las 13 familias que, hoy en día, controlarían las estructuras globales de poder. Familias con nombres influyentes, poder financiero ilimitado y presencia constante en los engranajes del sistema, bancos centrales, corporaciones transnacionales, industria del entretenimiento y plataformas de información. El sabbataísmo y el franquismo, por lo tanto, no serían solo episodios exóticos del misticismo judío, serían los proyectos embrionarios de un nuevo orden espiritual y político, en el que todo lo que antes era sagrado se convertiría en profano, y todo lo que era profano sagrado. La inversión total, la ingeniería de la degradación. Si el nombre de Edom ha desaparecido de los mapas, sus principios, según esta lectura,
se han perpetuado en estas sectas secretas. La línea cazadora, disfrazada y paciente, ahora cazaba almas, no con armas, sino con doctrinas, y ya no necesitaba actuar al margen del sistema. Ella era el sistema. A finales del siglo XVIII, mientras Europa era barrida por ideas de razón, ciencia y emancipación política, otra corriente menos visible se organizaba en silencio. No marchaba con banderas revolucionarias ni publicaba manifiestos en los periódicos ilustrados. Su fuerza estaba precisamente en la sombra. Era dentro de sociedades cerradas, encuentros restringidos y juramentos secretos que nacía la más notoria de las órdenes ocultas de la modernidad, los Illuminati. Fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, la Orden de los Illuminati fue presentada oficialmente como un movimiento racionalista. Su discurso era simple y seductor: liberar al hombre de las ataduras de la superstición, abolir la tiranía religiosa y política y promover un mundo iluminado por la razón. Sin embargo, hay quienes defienden que el verdadero propósito de la orden nunca fue la luz, sino la subversión total de las estructuras visibles, tanto espirituales como institucionales. Weishaupt, aunque formado en los moldes de la Ilustración, se habría inspirado profundamente en las doctrinas ocultistas de los sabataístas y franquistas. Había una afinidad evidente entre el proyecto de inversión mística de estas sectas y la estrategia de los Illuminati: infiltrarse en las esferas de poder y promover una lenta corrosión interna de los valores que sostenían la sociedad occidental, no por confrontación directa, sino por ingeniería moral y espiritual. La regla era clara: parecer virtuoso, actuar en las sombras. La orden reclutaba pensadores, aristócratas, banqueros e influenciadores. Su crecimiento fue rápido y estratégico. Según registros históricos, llegó a tener cientos de miembros distribuidos por Baviera, Francia y otros centros intelectuales de Europa. Sus métodos recordaban a los de las sectas místicas que las precedieron: jerarquías secretas, iniciaciones graduales, simbolismos esotéricos y una doctrina interna reservada solo para aquellos que alcanzaban los grados más elevados. Para los teóricos de la conspiración, los Illuminati fueron mucho más que un experimento filosófico. Fueron la herramienta moderna de un proyecto ancestral: la institucionalización del espíritu de Edom, un sistema creado para corroer los fundamentos de la moral judeocristiana, promover el caos como medio de control y sustituir la fe por la idolatría del poder racional, financiero y tecnológico. La nueva religión no tendría templos, sino bancos. Sus sacerdotes serían los arquitectos sociales y su mesías la propia élite dominante. La orden fue oficialmente prohibida en 1785, tras el descubrimiento por parte de la monarquía bávara de sus planes subversivos. Pero como tantas estructuras que operan en la oscuridad, la desaparición pública no significó extinción. Por el contrario, habría sido el momento ideal para la transición definitiva, de los salones discretos de Baviera a los salones dorados del mundo financiero internacional. Diversas líneas investigativas asocian a los Illuminati con la fundación o infiltración de otras órdenes secretas, como la masonería de altos grados, los Rosacruces y diversas fraternidades ocultistas del siglo XIX. Más que eso, afirman que los principios operativos de los Illuminati fueron incorporados por familias específicas que, a lo largo de las décadas siguientes, comenzaron a controlar bancos centrales, conglomerados de medios, universidades, industrias culturales e incluso instituciones políticas internacionales. En este punto, la conexión entre los Illuminati y los descendientes simbólicos de los edomitas se vuelve más explícita. La idea de una línea rechazada, que se camufla e infiltra, cobra vida en la afirmación de que algunas de estas familias ocultas serían herederas espirituales directas de la tradición sabataísta. La doctrina de la inversión, central en las enseñanzas de Sebi y Frank, se convierte en el manual no declarado de acción de los Illuminati: subvertir la verdad, infiltrarse en las estructuras de fe, tomar el control de los mecanismos invisibles del mundo. El símbolo más reconocible de la orden
el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, no sería solo una alegoría del conocimiento o de la vigilancia. Para los intérpretes alternativos, se trata de un sello de control jerárquico, donde pocos ven todo y la base de la sociedad permanece ciega. Un reflejo perfecto de la antigua relación entre Jacob y Esaú, una disputa de herencia, donde lo legítimo es reemplazado por lo disfrazado. La fundación de los Illuminati, por lo tanto, no fue un punto de partida, sino un punto de continuidad, un nuevo nombre para una guerra antigua. El nombre Edom puede haber desaparecido de los registros oficiales, pero su esencia, el espíritu de oposición disfrazada, estaría viva, operando bajo nuevos ropajes, y ahora más organizada, más influyente y mucho más difícil de detectar. Si los Illuminati fueron el instrumento de transición entre doctrinas místicas y estructuras seculares de dominación, entonces las llamadas 13 familias representan la etapa final de esta metamorfosis, la consolidación de un gobierno invisible disperso en instituciones públicas, sistemas financieros y organismos culturales. No más solo una orden iniciática secreta, sino un conglomerado de sangre, ideología y recursos que opera por encima de los gobiernos y moldea el destino del planeta según un plan silencioso, pero obstinado. Según los teóricos que trazan esta genealogía del poder, estas familias no son meros millonarios o empresarios influyentes. Serían descendientes directos, espirituales, simbólicos o incluso literales, de las doctrinas de Sabbatai y Sebi, de las prácticas de Jacob Frank y de la estructura iluminista diseñada por Adam Weishaupt. Un linaje que mezcla misticismo, control financiero y una misión silenciosa: revertir el proyecto divino de Jacob e instaurar un nuevo orden basado en la inversión de los valores tradicionales. Entre estas 13 familias, ninguna es más emblemática que los Rothschild. Originalmente conocidos como Mayer-Amschel-Bauer, cambiaron su apellido a Rothschild, literalmente escudo rojo en alemán, en referencia al símbolo colgado en la puerta de la residencia de la familia en Frankfurt, un hexagrama de 6 puntas, de color rubí. Para los estudiosos de la simbología oculta, esto no era un mero adorno, era una señal, roja como Edom, hexagramática como el sello de Saturno, asociado en tradiciones esotéricas al control, la disciplina y el poder oculto. Mayer Rothschild no solo acumuló riqueza, creó una arquitectura financiera transnacional, asignando a sus 5 hijos en los principales centros económicos de Europa: Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Juntos, construyeron una red bancaria que influiría en guerras, determinaría políticas cambiarias y moldearía el surgimiento de los bancos centrales modernos. Su ascenso marcó el nacimiento de una aristocracia financiera que no necesitaba coronas para reinar. Pero los Rothschild serían solo la cara visible de un engranaje más amplio. Otras familias, como los Rockefeller, Morgan, DuPont, Warburg y Schiff, son frecuentemente mencionadas como parte del mismo círculo interno, cada una con roles específicos: finanzas, energía, medicina, educación, medios. Juntas, formarían un consejo no oficial, una especie de Sanedrín global, cuyas decisiones moldean el rumbo de la civilización. El modelo de operación de estas familias no se limita a la acumulación de bienes o a la influencia política directa. Se manifiesta a través del control de las instituciones formadoras de pensamiento y comportamiento. Es en el sistema bancario donde definen quién tiene crédito, quién crece y quién se hunde. Es en las universidades donde establecen lo que se enseñará a las próximas generaciones. Es en los medios de comunicación donde dictan los temas del debate público. Y es en la industria cultural donde forjan los símbolos, narrativas y mitologías del mundo moderno. Hollywood, según esta visión, no es solo entretenimiento, es doctrina en forma de espectáculo. La industria discográfica no solo refleja el zeitgeist, lo anticipa y lo moldea. Los medios de comunicación de masas se convierten en oráculos contemporáneos, repitiendo mantras de obediencia, deseo y miedo. Todo esto,
orquestado por una élite que nunca aparece directamente, pero cuya presencia se siente en cada decisión que parece espontánea. La conexión espiritual entre estas familias y la línea de Edom estaría en el método, el disfraz. Así como Esaú aprendió a operar bajo capas de identidades ajenas, estas familias no se presentan como emperadores, sino como filántropos. Crean fundaciones, patrocinan causas humanitarias, financian investigaciones médicas, mientras silenciosamente definen los parámetros de lo aceptable, de lo legal, de lo verdadero. La estructura piramidal atribuida al poder global, con la masa en la base, los agentes institucionales en el medio y una cima invisible que todo observa, refleja este modelo de dominación indirecta. En la cúspide, el ojo que todo lo ve no solo vigila, determina el campo de visión de todos los demás. Esta simbología, impregnada en billetes, logotipos corporativos y monumentos públicos, se convierte en el nuevo templo. Un templo sin altar, pero con liturgia, consumo, control, conformidad. Las 13 familias, por lo tanto, no son solo clanes poderosos. Son la materialización de un espíritu antiguo, el espíritu de Esaú, que al ser rechazado, decidió reconstruir el mundo a su imagen, no por la revelación, sino por la manipulación. Y por lo que parece, esta reconstrucción está casi concluida. Entre todas las formas de poder, la más eficaz es aquella que no necesita revelarse. La dominación no se impone solo por la fuerza o por la ley, sino por el consentimiento inconsciente. Y ese consentimiento nace cuando la fuente del control se oculta, cuando el opresor se viste de benefactor, cuando el invasor se presenta como héroe y cuando el enemigo se sienta a la mesa como hermano. Esaú, descrito como cazador desde su nacimiento, representa algo más que un personaje bíblico. Él es el arquetipo del depredador disfrazado. El cazador no vence por la fuerza bruta, sino por la paciencia. Observa a la presa, estudia su comportamiento, aprende sus hábitos, y solo ataca cuando está seguro de que será confundido con el entorno que lo rodea. Esa es, según interpretaciones ocultas, la esencia del edomita espiritual, un maestro de la camuflaje histórica. A lo largo de los siglos, esta línea teórica ha aprendido que la batalla más duradera no se libra en las fronteras de los territorios, sino en los bastidores de las instituciones. El campo de guerra ha dejado de ser físico. Se ha convertido en moral, doctrinal y perceptivo. El enemigo ya no derriba muros con arietes, sino que redibuja los mapas mentales. No arranca fe con espadas, sino que disuelve convicciones con ideas cuidadosamente implantadas. Este es el verdadero triunfo del disfraz, cuando no solo oculta la identidad, sino que altera el entorno de tal manera que la verdad se vuelve indeseable. Cuando se cuestiona el sistema, quienes lo defienden son los oprimidos, no los controladores. Cuando se denuncia la trama, quienes se rebelan son los figurantes, no los guionistas. La teoría que acompaña esta narrativa no exige que creas en linajes secretos o pactos ancestrales. Solo sugiere que hay un patrón, y ese patrón es demasiado recurrente para ser ignorado. Cada vez que la verdad amenaza con emerger, es sepultada por versiones cuidadosamente pulidas, promovidas por aquellos que administran los reflejos visibles de la realidad. La pregunta entonces no es solo quién está en control, sino por qué ya no podemos percibir quién está. El disfraz perfecto no es aquel que oculta, es aquel que te enseña a no buscar. Detrás de la historia visible, siempre hay una línea que el tiempo no borra, una secuencia de ecos que atraviesan los siglos, no en discursos políticos o tratados académicos, sino en textos olvidados, símbolos ocultos y profecías marginadas. La Biblia, cuando se lee con ojos simbólicos, se convierte en más que un registro religioso. Se transforma en un manual cifrado de un conflicto espiritual prolongado, y en ese manual, Edom nunca desaparece, solo se oculta para actuar. El libro del profeta Abdías, una de las obras más pequeñas del Antiguo Testamento,
se dedica por completo a la caída de Edom. Ninguna otra nación recibe una condena tan concentrada. El orgullo de tu corazón te engañó, dice el profeta. Tú que habitas en las hendiduras de las rocas y tienes tu morada en lo alto, aunque te eleves como el águila, de allí te derribaré. No se trata solo de una crítica territorial o política. El texto describe una entidad que se exalta, que se considera inalcanzable, pero cuya caída vendrá por decreto divino. Estas palabras, a menudo ignoradas en los púlpitos modernos, son reinterpretadas por estudiosos alternativos como claves escatológicas. Edom sería más que una nación extinta. Sería una fuerza activa en los tiempos del fin. Su habilidad para esconderse, su dominio invisible y su permanencia en las alturas, sean estas financieras, intelectuales o espirituales, indican un tipo específico de adversario, aquel que controla sin ser nombrado. El profeta Isaías, en su capítulo 34, también señala un juicio contra Edom, describiendo su tierra como quemada por azufre, transformada en desolación eterna. Ezequiel, por su parte, acusa a Edom de alegrarse con la ruina de Israel y afirma que su venganza será total. Estos textos, lejos de representar simples pasajes del pasado, adquieren nuevos contornos cuando se observan a la luz de las estructuras globales contemporáneas. Pero quizás la profecía más inquietante se encuentre en el libro del Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3, Cristo envía mensajes a las iglesias de Asia, y en 2 de ellas repite una advertencia. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La frase ha sido objeto de numerosas interpretaciones, pero dentro del hilo conductor de esta narrativa adquiere un nuevo peso. ¿Y si esos falsos judíos son en realidad los descendientes ocultos de Edom? Si aceptamos esta hipótesis, las profecías no solo siguen siendo válidas, sino que estarían en pleno cumplimiento. La línea de Esaú negada en la bendición, rechazada en el templo, forzada a la conversión, habría reaccionado con una estrategia: disfrazarse como parte de la casa de Jacob, solo para corroerla desde adentro. Ese sería el ápice de la inversión espiritual. No la guerra declarada, sino la guerra silenciosa. No el exilio, sino la ocupación disfrazada. La visión apocalíptica describe una batalla final entre 2 reinos, el de la bestia y el del cordero. Un reino visible, cargado de poder, seducción e idolatría. Otro invisible, forjado en el desierto, sostenido por testigos silenciosos. Dentro de esta estructura, Edom se habría aliado con la bestia, no como una nación, sino como la élite que reescribe la historia, manipula los signos y profana los símbolos sagrados con disfraces de filantropía y progreso. La pirámide invertida se convierte entonces en el nuevo templo. Los que dominan la cima no lo hacen por la transparencia, sino por la ilusión. Las instituciones se mantienen, pero sus raíces han sido intercambiadas. El sistema financiero global, los medios de comunicación masiva, las grandes fundaciones humanitarias, todos funcionarían como órganos vivos de una estructura cuyo sangre es sabataísta, cuyo esqueleto es idumeo y cuyo espíritu es el de Esaú, aún clamando por una herencia que, según las Escrituras, nunca le perteneció. La pregunta que queda no es si Edom cayó. La pregunta es, ¿dónde se esconde ahora? Porque, según la tradición de los cazadores, el mayor triunfo de una presa disfrazada es hacer que nadie más sepa que existe. ¿Y si el mundo ya está bajo el dominio de aquellos que todos creen que han desaparecido? ¿Y si el trono no fue tomado por la fuerza, sino ofrecido por ignorancia? ¿Y si el cumplimiento de la profecía no es un evento futuro, sino el escenario en el que ya vivimos?